Tengan todos un muy buen día, bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para pedir la guía de nuestro Papá Celestial en el tiempo devocional de hoy. Vamos a orar. Dios Papá amado, Papá Celestial, gracias te damos por un día más que nos permites tener estos tiempos devocionales. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has provisto de tu palabra, Señor, para conocerte y para conocer tu plan de salvación a través de Jesucristo, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu palabra nos traiga ánimo, nos traiga fortaleza, nos traiga esperanza, especialmente al intentar vivir en medio de este mundo que no es nuestra patria final, no es nuestro destino final, en medio de este mundo que tiene valores diferentes a los nuestros, Señor. Te pido que tú nos guíes, Señor, a vivir de una manera que te agrada, como personas piadosas que andan en Jesucristo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez nadaste en un río? En una ocasión de adolescente tuve la oportunidad de nadar en un río pequeño que obviamente no era un río muy caudaloso. Y una de las cosas que recuerdo de aquella experiencia era intentar nadar con todas mis fuerzas contra la corriente para ver si lograba hacerlo, para ver si realmente podía avanzar algo al nadar contra la corriente. Y recuerdo que pataleaba y braceaba con todas mis fuerzas y apenas avanzaba un poquito, o en algunas otras ocasiones me quedaba en el mismo lugar sin avanzar, sin retroceder, intentando ahí nadar contra la corriente. Y obviamente después de un largo tiempo de intentar hacer eso, toda esta experiencia se convierte en una experiencia sumamente cansadora. Muchas veces los cristianos en medio de este mundo podemos llegar a sentirnos así. Podemos llegar a sentirnos cansados, agotados de nadar contra la corriente de este mundo. La corriente de este mundo va en una dirección. Los hijos y las hijas de Dios vamos en otra dirección. Los hijos y las hijas de Dios tenemos valores diferentes a los valores de este mundo. Vemos la vida desde otra perspectiva. Nuestra manera de vivir es diferente a la manera de vivir del mundo. Entonces, a veces podemos sentirnos como que estamos nadando en contra de la corriente. Hoy en el capítulo 57 de Isaías, que vamos a ver en el devocional, espero que encontremos palabras de esperanza y palabras de ánimo que nos ayuden en este nadar contra la corriente de este mundo. Este capítulo 57 de Isaías tiene un cuadro de la corrupción de Judá. Un cuadro de la corrupción de Judá en medio del cual hay un remanente pequeño, piadoso, fiel a Dios, que no sigue la corriente pecaminosa del mundo, sino que busca al Señor. Y en este cuadro de la corrupción de Judá, vamos a verlo no solamente en este capítulo 57, sino que vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir hasta los últimos versículos del capítulo 56. Entonces, vamos a ver de una manera súper rápida y resumida el cuadro de esta corrupción de Judá que nos pintan los últimos versículos del capítulo 56 y el capítulo 57. Entonces, acompáñenme en sus Biblias a ver Isaías capítulo 56, verso 10. El verso 10 de este capítulo nos habla de la corrupción en el liderazgo de Judá. Y dice así: los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos de dormir. Continúa el cuadro de la corrupción de Judá, esta vez ya en el capítulo 57 de Isaías, la primera parte del verso 1 dice así, acerca de la corrupción y acerca de cómo los justos, en medio de esta corrupción, cómo los justos son perseguidos y mueren. Dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda. Y continúa el cuadro de la corrupción de Judá en este capítulo 57, los versos del 3 al 10, hablan de la idolatría de Judá y la comparan con la prostitución y con el adulterio.
El verso 3 dice, pero ustedes vengan acá, hijos de hechicería, descendientes de adúltero y ramera. Y continúa este cuadro y el verso 7 dice, sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama, allí también subiste a ofrecer sacrificio. Y está hablando de los sacrificios a ídolos que ofrecían en los montes. Y continúa este cuadro deprimente y oscuro de la corrupción de Judá en la segunda parte del verso 11, hablando acerca de una falta total de temor de Dios. Dice así el Señor, ¿no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Era un pueblo que no temía al Señor. En resumen, tenemos acá en Isaías 57 la descripción de una nación impía, una nación que no considera a Dios, una nación con líderes corruptos, una nación donde el justo muere, un lugar donde se adora a ídolos, una nación que no teme a Dios. Y para estas personas impías, ¿cuál es su final? Los versículos 20 y 21 de Isaías 57 dicen, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Los impíos, en resumen, no hallarán paz. Son como esas aguas turbias y agitadas, no tendrán descanso. ¿Cómo puede entonces una persona piadosa que ama a Dios, cómo puede esta persona piadosa vivir en medio de tanta corrupción? ¿Cómo puede una persona piadosa nadar contra la corriente en medio de tanta corrupción? Nosotros, como hijos e hijas de Dios, ¿cómo podemos vivir en medio de este mundo? En medio de este mundo donde a veces nos sentimos así, que estamos nadando contra la corriente. Y este capítulo 57 de Isaías nos va a enseñar dos características del piadoso que nada contra la corriente. Y también nos va a mostrar dos bendiciones de Dios para el piadoso que nada contra la corriente en medio de tanta corrupción. Primero entonces veamos las dos características del piadoso. La primera es que se refugia en el Señor y la segunda es que es humilde de espíritu. Dice el verso 13, dice, cuando clames, que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. En contraste con aquellos impíos que claman a sus ídolos, el piadoso en medio de un mundo corrupto e impío, en medio de un mundo donde el justo perece, busca refugio en Dios. Vivir en este mundo para el cristiano muchas veces puede sentirse como estar bajo una fuerte tormenta, pero en el Señor tenemos un refugio, una roca, una ayuda. A lo largo de toda esta pandemia que nos ha llevado a los pastores a dirigir justamente estos tiempos devocionales, ya por un poco más de un año que estamos haciendo esto, nos anima mucho escuchar acerca de muchos de ustedes que están escuchando estas reflexiones de la palabra de Dios y que están cobrando ánimo y están encontrando esperanza en medio de la adversidad. Obviamente, esta no es obra de nosotros, los hombres, sino que es obra de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios, cuando nos acercamos a ella, es a través de ella que podemos entrar a este refugio que es nuestro Dios, a este refugio que es nuestro Dios en medio de la tempestad. Entonces el piadoso se refugia en el Señor. Y además el piadoso es humilde de espíritu. El verso 15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El Señor es el único alto y sublime que está por encima de todo y que está por encima de todos. El impío que no considera a Dios, en su orgullo, él se considera superior a Dios. El impío piensa que no necesita de Dios. Pero esto es necedad. Dios es alto y sublime. Y en contraste con esto, entonces, con este impío que no considera a Dios, el piadoso dice que es contrito y humilde de espíritu, contrito y humilde de corazón. Es decir, la persona piadosa no se considera superior por su piedad. No mira
a los demás como si los estuviera mirando desde arriba, sino que en contrición y humildad reconoce su bajeza. Y con este tipo de personas, humildes y contritas de corazón, de espíritu, es con las que está el Señor. Un cristiano, en medio de un mundo corrupto, no se cree superior a los demás. Un cristiano no se cree aquella persona súper espiritual que es mejor que el resto. No, un cristiano en humildad reconoce su pecado y lo confiesa ante Dios. Y un cristiano sabe que no es perfecto. Un cristiano vive un estilo de vida diario, a diario, de arrepentimiento, de humildad y contrición. Un cristiano sabe que Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y que Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados, llevando el castigo que nosotros nos merecíamos. Eso crea en nosotros humildad de espíritu, contrición de espíritu. Un cristiano es contrito y humilde de corazón, en medio de un mundo orgulloso que piensa que no necesita a Dios. Entonces, esas son las dos características de un piadoso en medio de un mundo impío. Se refugia en el Señor y es humilde y contrito de espíritu. Y vemos también en Isaías 57, les decía, dos bendiciones también para el piadoso. Y la primera es que será vivificado por el Señor. El verso 15 dice, yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Aquí está la promesa de nueva vida. La promesa de nueva vida. ¿Y quién mejor para dar vida que aquel creador de vida, que además resucitó de los muertos y venció a la muerte y ofrece vida eterna? A través de Jesús, el cristiano experimenta la nueva vida. Y no solo en el nuevo nacimiento, sino en la vida diaria, al experimentar la renovación de fuerzas y al tener vida abundante en medio de un mundo impío, la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. Y la segunda bendición para el piadoso es que tendrá herencia del Señor. El verso 13 dice, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Hemos hablado ya acerca de este tema varias veces en los devocionales de Isaías. Los hijos y las hijas de Dios tenemos una herencia en Él. Tenemos una bendición futura. Moraremos con Dios por la eternidad, sin muerte, sin pecado, sin sufrimiento, viviendo con nuestro Señor y sirviendo a Él en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa de Dios. Entonces, este mundo y todo lo que este mundo nos ofrece no es una inversión sensata para nosotros. Este mundo es pasajero y nosotros tenemos una herencia eterna con el Señor. En resumen, de todo lo que hemos visto, a pesar del cuadro triste de la corrupción que pinta Isaías 57, encontramos ánimo para los piadosos que nadan contra la corriente. Y espero que a través de Jesús, no por nuestras fuerzas, no por nuestro mérito, sino que por gracia y por la fe en Él, el Señor pueda hacer de nosotros aquellas personas piadosas que se refugian en el Señor, que son humildes y contritos de espíritu y que son vivificados por Dios y que además ponen la mirada en una herencia futura que no es de este mundo. Vamos a terminar aquí orando. Señor Papá amado, te damos muchas gracias, Señor, por el ánimo que encontramos en tu palabra, el ánimo que solo tú puedes darnos para vivir en medio de este mundo corrupto, Señor, de este mundo lleno de maldad. Ayúdanos a ser aquellas personas piadosas que nadan contra la corriente, Señor, tus hijos y tus hijas, que somos vivificados por ti, que nuestra herencia no está en este mundo, Señor, sino que tenemos una herencia de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nadar contra la corriente. Ayúdanos a refugiarnos en ti, Señor, y ayúdanos a vivir en constante humildad y contrición de espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día.